Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, cultura energética. A ver, cuando hablamos de energía, siempre te voy a manifestar, ya sea los días martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Te voy a manifestar lo mismo, aunque este programa va los jueves y viernes de 14 a 15. Porque es algo en lo cual vamos a estar seguramente en concordancia. Podemos estar, como siempre te digo, en desacuerdo con la política energética. Eso va absolutamente por otro carril. Lo que nosotros queremos es estar de acuerdo con vos en que tenemos una energía de la cual somos todos. Es decir, todos somos energía. Y en esa energía que somos todos, existe también esa otredad. Y en esa otredad existe la sinergia. De allí viene la palabra sinergia. Viene de tener sinergia con un otro. Viene de cuando decimos en una reunión circuló una energía positiva o una energía negativa. Y decimos, ¿qué nos pasó? O salí re bien de una reunión, o salí con un cansancio. Y mucha gente te dice, no paré de bostezar, como otro de los puntos. ¿Esto qué significa en definitiva? Lo que te venimos diciendo, que somos energía. Y si nosotros somos energía, el otro es energía. Y que creamos esa sinergia y esa circulación de la energía. Y que a veces es necesaria para que exista la sinergia, que exista el polo positivo y el polo negativo, porque ambos polos confluyen para poder en muchos casos generar un encendido, generar que un reloj funcione. ¿Y esto qué significa? Que la sinergia también se puede dar en pensamientos distintos, porque estamos tan acostumbrados a atomizar el pensamiento del otro, a querer que el otro piense como uno, y en realidad no nos damos cuenta que en la diferencia nos constituimos, que en la diferencia también nos encontramos, y que en la diferencia podemos hacer el mejor tiempo de encuentro, como siempre te lo digo los días miércoles de 13 a 14, que es el título de uno de nuestros programas, tiempo de encuentro en las diferencias. Y la energía te posibilita eso, porque sin energía no hay vida. Y cuando hablamos de esta energía en pos del otro, en pos de empatizar y en pos de las diferencias, también en algo vamos a estar de acuerdo, y es que todos somos electrodependientes. Lo que acontece es que muchas personas son electrodependientes de un respirador para seguir viviendo. Y nosotros muchas veces solo tomamos conciencia de esa electrodependencia cuando se nos va la carga en el celular o cuando nos cancelan un turno odontológico que nos duele muchísimo la boca, o cuando nos cancelan a nivel de quirófano, como hoy que están puestos en juego algunas cuestiones y ciertos paros de 3 horas a nivel de las guardias médicas. Ahí la energía cobra un lugar preponderante, pasa a ser la figura para muchos, para la mayoría, y ni hablar si te quedaste sin batería en el celular. Parece que se cae el mundo. Es más, muchas veces hay problemas de WhatsApp y pareciera que se cae el mundo. Y en realidad esto lo que nos muestra cómo somos dependientes de la energía, que sin energía no podríamos vivir. Y también poder empatizar de una mejor manera con quienes son electrodependientes. No necesitamos que nosotros, un familiar, un amigo, requiera de un respirador para vivir. No necesitamos para darnos cuenta de los costos que implican también la energía, sea el partido que fuera. No nos tenemos que poner en un lugar en el cual nos tiene que pasar, porque en ese nos tiene que pasar también nos vamos a dar cuenta de lo que implica
ir a buscar los generadores para poder tener en los determinados momentos que es obligación para el electrodependiente. Por eso que en estos puntos vamos a estar en concordancia y vamos a estar de acuerdo en energía. El resto es política, el resto es polarización, el resto es populismo de izquierda o de derecha, pero en esto estamos hablando de algo que nos atraviesa y nos interpela a todos, que es la energía desde otro lugar y que hace a una cultura. Porque como te vengo diciendo, la cultura es vivencia, pero fundamentalmente el salto cualitativo a la experiencia. Experimentemos no ser electrodependientes, experimentemos vivir con esa necesidad sin llegar a serlo, porque la necesidad es carencia y en la carencia todos ubicamos distintos lugares. Buenas tardes, bienvenidos a Cultura Energética. Cultura Energética. Porque encender los sentidos para ahorrar con vos es nuestro objetivo. Y ahora sí, yo te digo que en este programa vos nos podés sintonizar, como en esta radio, con toda la programación que ya les dije en el programa anterior. Lo podés hacer a través de FM 94.9, allí en el dial, la antena, con cobertura en gran parte de Capital, zona norte, zona sur, zona oeste, excepto la intersección de algunas calles, excepto alguna interferencia, excepto tantas excepciones en las cuales radica también la vida y una entre paréntesis en esa vida. Por eso es que tenemos hoy en día una antena con una enorme potencia, tan grande que se han barrido algunas que otras radios y estamos llegando a lugares que no pensábamos llegar. ¿Por qué? Porque también a nivel de lo que significa el costo de antena se han bajado muchas y han bajado su potencia. Por eso que nosotros tratando de brindarte lo mejor, porque muchas veces me dice, ustedes son mi compañía, los tacheros, tacheras, colectiveros, colectiveras. A veces están en un negocio y todavía se tiene esa radio y se coloca ese dial, o manejan en auto y colocan la 94.9. Pero también tenemos un formato streaming, que significa que no hay límite. El streaming tiene esa diferencia a la antena. La antena es un gasto enorme en electricidad, en energía, y el streaming no es ese gasto y podés llegar a cualquier parte del mundo. Por eso que decidimos mantenernos en lo tradicional, llegando también a todas partes del mundo. ¿Y de qué manera? www.fmradiocristal.com.ar. Allí nos encuentran. Allí con ese link podés escucharnos, podés vernos. Si nos escuchás, no nos veas, amor. O si nos ves, no nos escuches, porque muchas veces me dicen, escucho un eco. Es que al inicio de la plataforma, lo primero que está es la radio para escuchar. Entonces todos colocan play. Después siguen bajando la plataforma y se encuentran con que está el canal como para poder vernos. Entonces también colocan play. Y a veces me dicen, Ale, te escucho con rebote, te escucho con un eco terrible. No, simplemente lo que tienen que hacer es elegir uno u otro, ¿sí? Entonces, allí lo que pueden hacer es vernos, escucharnos en vivo, ingresar al portal de noticias, a la navegabilidad, a lo que te digo de los programas, a lo que te digo de las emisiones y demás. Y también a nuestras redes propias. En primer lugar, marcha Instagram, FM Radio Cristal 94.9, allí dale, sumate, forma parte, que estamos en definitiva para vos. FM Radio Cristal 94.9, en Twitter FM-Radio Cristal, en Facebook Radio Cristal y después tenés la posibilidad también de ingresar a nuestro canal de YouTube. A la tardecita noche se suben todos los programas. Así que allí colocás Radio Cristal 94.9 y ya vas a tener todos los programas subidos. Y también podés tener la aplicación de este programa de la radio y de la emisora. Por consiguiente, yo lo único que te diría que vos tenés que hacer es bajar la aplicación. ¿De qué manera? Ya sea Play Store,
ya sea Google o ya sea en la plataforma misma, colocas FM Radio Cristal, descargar. Yo lo coloqué en Google. Sencillo, FM Radio Cristal, descargar. Todos los celulares Android pueden descargar la aplicación. En un solo clic nosotros estamos en cualquier parte del mundo, desde el link de la plataforma hasta la aplicación. En un solo clic nos encontramos con vos donde estés, en el momento que vos decidas, con las horas de diferencias mundiales, pero estamos, en definitiva, haciendo esto, lo que para nosotros es la fusión del año. FM Radio Cristal 94.9. Cultura energética. Enciende la tarde de Radio Cristal. Radio Cristal 94.9. Bien, ahora voy a avanzar en otros puntos, como por ejemplo, vamos a ir al Servicio Meteorológico Nacional y ya vamos con nuestro invitado de lujo del día de la fecha. Pero antes le vamos a mandar un cariño muy grande a nuestro coconductor que está en vuelo a Tierra del Fuego, a Ushuaia, ya ayer nos lo contó, así que le deseamos un extraordinario viaje al presidente de Fundación Excelencia, como siempre lo presento, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Ricardo Nin en este momento debe estar con todos aquellos que van a volar con él, seguramente al secretario general Carlos Minucci de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, y no sé quiénes también formarán parte de esta comitiva. ¿Qué nivel le doy? Comitiva, una cosa fantástica. Muy bien. Entonces, así desde Aeroparque, el mejor verdaderamente de los vuelos para ellos, como para que puedan también hacer muchas cosas por la educación, por la energía, por los trabajadores en el sur, con reuniones importantísimas. El gobernador quizás también se hace presente, así que un cariño muy grande a toda Fundación Excelencia y también a APSE. Vamos con, hablando de APSE, hoy está a toda rosca, hablando de APSE, a toda rosca, ténganlo en cuenta. La temperatura es de 11 grados 7, la humedad es del 45%, la presión bajó muy poquitito, 1022.5 hectopascales, el viento sur a 16 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Igual lo bueno es que Ricardo Ning me dejó un invitado de lujo que ya estamos llamando, así que un invitadazo que ya voy a presentar en esta nuestra mesaza de los días viernes, porque yo tengo mis mesazas los días jueves y los días viernes, pero hago más hincapié el viernes porque estamos más próximos a la cena o al almuerzo, ya sea de Mirta como de Juanita, así que yo me siento protagonista en mis mesazas. Sábado, a tenerlo en cuenta, yo me imagino que va a ser 5 grados bajo cero, más o menos en Tierra del Fuego, porque acá mañana, pero igual es distinto, porque allá el frío es otra cosa, es más húmedo. Acá vamos a tener frío seco, así les digo, mañana, una mínima de 3, una máxima de 11, algunos esperan 0 grados, porque con los 0 grados hay probabilidad de nevada. Yo lo veo alejado, pero todo puede llegar a pasar. Domingo, ayer vi en Córdoba una nevada extraordinaria a la noche, así que todo puede acontecer. Domingo, mínima de 9, máxima de 11. Lunes, mínima de 6, máxima de 12. Martes, mínima de 8, máxima de 13. Miércoles, mínima de 8, máxima de 14. Y el día jueves, mínima de 7, máxima de 13. Va a ser frío, mis amores. Es como que pasamos de la primavera a un invierno, no tuvimos el otoño y nosotros estamos así. En estas épocas nosotros estábamos acostumbrados, creo que el 25 de mayo del año pasado teníamos 20 grados, 19, 16 seguro. Estamos realmente con temperaturas mínimas muy, pero muy bajas. Así que estamos viviendo un otoño invernal. A mí me encanta porque muchas personas dicen, mañana va a ser el
el día más frío del año. ¿Qué nos espera si todavía falta invierno? Medio complicado, pero bueno, no importa. Va a ser un día muy frío, eso sí, no creo que el más frío del año, pero va a ser frío y a tenerse porque les quiero decir que hay un virus terrible, porque muchas personas, estuve hablando con una médica, muchas personas dicen, ¿es del frío que tengo la gripe? No, no es del frío. Puede ser que estés desabrigado en algún momento. Es del virus que hay, mis amores. Más allá de eso, porque muchas veces vos decís, pero yo me cubrí, pero yo estaba reabrigada e igualmente estoy con una congestión, estoy con una, quizás algunos hablan mucho de neumonía, bronquitis. No hay internaciones ya al respecto, les quiero decir. Antes había muchísimas internaciones. Hoy en día no, pero sí es algo que está pasando. Es un virus, no únicamente tiene que ver con que estés desabrigado, porque hay personas que están súper abrigadas y te dicen, igual me agarré una gripe terrible. Bueno, tiene que ver, o te dicen, me vacuné. Tiene que ver con este virus que está aconteciendo. Y ahora sí, ya le voy a dar paso a mi invitado de lujo aquí en Cultura Energética. Cultura Energética. Enciende la tarde de Radio Cristal. Radio Cristal 94.9. Y si hablamos de invitado de lujo en comunicación telefónica, ya está él con nosotros. Un verdadero placer. Director de Confluencia Psicosocial, intervención, formación e investigación en el campo de las organizaciones, el trabajo y la psicología social. Director de especialización en la intervención organizacional en el mundo del trabajo. Fundador de la Universidad de los Trabajadores. Si hablamos de psicólogo social, como verán, no les quepa la menor duda que estamos con él. Técnico superior en psicología social, autor de cantidad de libros, de los cuales después seguramente vamos a hablar con él. Estamos en comunicación con el gran Carlos Roberto Martínez. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ahí me parece que hay como... Te escucho, pero quizás estás en un lugar con wifi bajo. No sé, a ver, Ahora me estamos corro. ahora estamos, ahí está, creo que estamos mejor. Ahora sí, creo que sí. Bueno, ¿Cómo estás, Carlos? bueno, Buenas tardes, ¿cómo te bien, va? bien, bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy Tanto bien. tiempo. Tanto tiempo. Ya una vez yo por lo menos tuve el placer de tener Sí, una entrevista contigo, así que ahora voy a sí, sí. continuar con un segundo placer. Son esos placeres que nos Bueno, damos en la vida. Carlos, yo bueno, te muy hice amable, una muy amable. presentación y ¿cómo te presentarías vos? ¿Quién es Carlos? Carlos Martínez. Bueno, generalmente cuando trabajo en procesos de formación, eh, una veces trabaja con sectores productivos, pero también a veces uno trabaja con sectores gerenciales. Y a veces algunas personas para presentarse hablan muchos de su currículum, de lo Sí. que de su formación. Entonces, cuando pasa eso, yo generalmente digo, bueno, yo soy Carlos, nací en Barraca, Ujú. tengo 2 hijos, varios matrimonios, Mm, soy de Boca y me la banco. bien. Para romper ese clima de la necesidad porque en realidad, como vos has hecho una presentación que es la que me piden y que siempre transmito, en realidad uno es, porque la pregunta sería, si yo no soy todo eso, ¿no soy? Es clarísimo. Si no soy técnico, si no escribí libros, si no tengo un montón de años de trayectoria en el mundo del trabajo, ¿no soy? Y Mm. me parece que es otra forma de presentarse. Y después en otros Me ámbitos, encantó como son porque los... lo constitutivo tiene que ver con eso, Carlos. Tiene que ver con el nacido en Barracas, tiene que ver con tus matrimonios, tiene sí, que sí. ver con tus hijos. Eso es lo constitutivo, en definitiva. Es Correcto, fantástico. correcto, correcto, sí, 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 sí. Y el haber nacido donde nací y haberme criado en un barrio popular, ahí por cerca de donde estaba el Hospital Rawson, todo eso, Mm. eh,
llegué a pensar y a conocer el mundo del trabajo desde una perspectiva diferente a que si hubiera nacido en Barrio Norte. Es verdad. Mm, Porque donde yo trabajaba, donde yo vivía, de golpe cuando íbamos terminando la primaria, sí. esa primaria donde como nos iban formando para el proceso productivo, cuando antes de cantarle a la bandera tomábamos distancia, Mm, porque eso de tomar distancia entre uno y el otro estirando el brazo derecho, era porque nosotros estábamos siendo formados para un proceso productivo, que son los procesos como se denominan fordistas, ¿no? Eh, y ahí nosotros nos preguntábamos en el barrio, los chicos en la calle, quién iba a seguir estudiando, quién iba a entrar de aprendiz en algún taller o en alguna fábrica. Entonces mi primer acercamiento con el trabajo fue un acercamiento qué de bien. clase proletaria. Y Mm, desde ahí, de alguna manera, cuando después me dediqué a lo que me estoy dedicando hace ya muchos años, siempre esa marca estuvo presente, ¿no? mm. ¿Y cómo percibís hoy el vínculo con el trabajo, Carlos? Bueno, hay eh, diferentes perspectivas para pensarlo. Si nosotros lo vemos a través de los medios o del management, el gerenciamiento, por ejemplo, ahora se habla, digo esto porque sucedió la semana pasada hablando con un gerente de una empresa, pero a la vez un tipo de barrio, mucho más joven que yo, ¿no? Mm, Y él hablaba de cuando se nombra a los jóvenes, por ejemplo, como la generación cristal. sí. Y este tipo, que es un, digo tipo por el tipo que lo aprecio, Mm, a la vez le gusta el rock, me habló alguna vez del Indio Solar. Entonces yo le decía, mira, en estos días hay muchos chicos, muchas chicas grandes, ¿no? De treintañeros por lo menos, que van a ver a la renga. Entonces digo, yo no sé si todos los chicos que van a ver a la renga son de la generación cristal. Porque una lógica de Occidente es generalizar la particularidad. es verdad. Y por qué es esta introducción? Porque hablar del mundo del trabajo no es lo mismo hablar del mundo del trabajo con los jóvenes que trabajan en empresas de sistemas, de desarrollos tecnológicos, que hablar de las personas que todos los días viajan de Moreno Sí, sí. a, a Once o Guernica a Constitución para dar servicios en algún bar o en alguna oficina en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, hablar del mundo del trabajo, el primer concepto es pensarlo no en términos de generalizaciones, sino de particularidad, Así es. como una primera aproximación. ¿Y Está cómo muy lo bien. veo? Y es muy difícil, ¿me escuchás? Sí, perfecto, impecable. No, perdón, pregunto porque me quedé con el tema de la baja señal. Eh, digo, pensar el mundo del trabajo ya desde hace por lo menos 8 o 10 años. Cuando alguien que tiene la suerte de tener trabajo en blanco Sí. no cubre sus necesidades básicas, Mm, es complicado. Es mm, complicado porque en realidad las personas, los hombres, las mujeres, las familias, se constituyen a través de un proyecto. mm. Y en ese proyecto, por supuesto, el dinero no lo es todo, pero sí el proyecto, el ser reconocido, Claro. el trabajar. Porque ahora está apareciendo en las redes esta historia de que el trabajo dignifica si tiene un salario acorde. Mm, Está circulando mucho en las redes, pero sí. también pasaba hace 2 años, también Sí. hace 10 años. Pasó de Acá siempre. se ha trabajado, claro, y cada vez con ya siempre, sí, sí. Mm, Y bien ahora, si bien los esclavos en trabajo, pero acá hay mucha gente que está en situación de esclavitud, está en situación donde, a ver, el trabajo me da identidad, sí. el trabajo es grupal, siempre es con otros, aun cuando uno está haciendo un trabajo individual. Sí. Siempre hay Es alguien verdad. para quien uno está trabajando. Mm. Este, O yo qué un sé, los algo. viejos zapateros, ¿cómo? O un algo para lo cual trabaja.
un algo, pero siempre hay vínculo, Siempre. siempre hay vínculo con un sujeto o con un objeto. Mm, Desde esa perspectiva, si yo no tengo trabajo, estoy en soledad. claro. Y imaginemos cuántas personas en la Argentina no tienen trabajo ya de hace mucho, más Mm, la incertidumbre que está generando ese momento histórico. sí. Este, entonces, abordar el trabajo, Y ahí viene porque en otro realidad tema, porque también te pone en juego tu vínculo con la soledad. claro, pues, que una cosa es elegir estar solo y otra cosa es estar solo por haber, por ejemplo, en términos laborales, haber sido Exacto. rechazado. Una ¿No? cosa es la Hay imposición diferentes de la tipos. soledad y otra cosa es la elección de la sociedad, la soledad. Son dos cosas distintas. Coincido plenamente. Sí. Sí, sobre todo cuando en realidad hay una necesidad básica de tener trabajo. Básico tener, por un lado, un salario y por el otro lado, un proyecto. Claro, Porque el trabajo es un organizador social. claro. Personas que tienen trabajo, los que tienen trabajo, saben muy bien lo que son las vacaciones de invierno si tienen hijos. Sí, O sea, el trabajo organiza junto con la educación. eso te iba a decir. Cuando no hay cuando no hay educación y no hay trabajo, en realidad no hay. El trabajo brinda ese encuadre. Exactamente, porque es muy fuerte el tema de la organización social para Mm, cualquiera. mm, Entonces, el primer punto que tengo que plantear es esto que acabo de enunciar respecto a cómo veo el trabajo, y el segundo, sí, el avance tecnológico está haciendo que muchas personas en realidad tengan que volver a formarse 2 o 3 veces en su vida para poder seguir trabajando. mm, Este, bueno, ustedes, todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, de la energía, ahí hay actualizaciones tecnológicas que son por las cuales muchos en algunos casos, si no se actualizan, quedan fuera, claro, más allá de permanente. las luchas. Claro, Mm, eso es la importancia de la formación profesional. mm. Ahora hablamos del trabajo, hablamos del vínculo con el trabajo y cuando se crea la desocupación también desde este punto de vista psicosocial, ¿qué pasa con lo que pasa, Carlos? Y lo que genera es un deterioro de la salud mental, un aumento de las adicciones, del juego, eh, porque necesito tener algún interés, yo conozco muchas personas que con trabajo que juegan a la quinela, a la Sí, lotería. Entonces todos lo asocian con los números. Hay un partido de fútbol, pasó tal cosa, sí, porque el trabajo que hacen no les interesa, porque es un trabajo repetitivo que produce alienación. qué bien. Entonces, y no estoy justificando el juego, No. sino que ahí hay un deseo, ahí hay un interés, ahí hay de alguna forma como podemos decir la búsqueda de algo, porque también tenemos que tomar en cuenta que muchas personas tienen trabajo, pero son trabajos totalmente repetitivos, sin ninguna posibilidad de creatividad, con lo cual también son trabajos que impactan en la salud mental. Sin lugar a dudas. Ahora, sí, aparecen dos situaciones muy Mm, complejas, lo que vienen pasando en la Argentina desde el 2001, ya de antes, pero desde el 2001 con más fuerza, que es el tema del ejército. Y ese ejército de desocupados, los mal llamados planeros, mm, porque ahora, por ejemplo, los sectores medios se preocupan y se preguntan, ¿por qué no reaccionan ante la situación? Bueno, porque hace 20 años, por lo menos, más marginados de la sociedad, han sido educados para esperar. Esperar un plan, qué bien. esperar poder anotar a los chicos en la escuela, esperar cuando abre el comedor comunitario, esperar que suban a ver las aguas y se inunda el barrio, esperar que bajan las aguas, y así esperar, esperar, esperar.
después se les pide que, cuando durante más de 20 años el propio Estado, más allá de los partidos, eh, los ha educado para esperar. Mm. Vamos a hacer una cosa, vamos a volver a llamar, vamos a bajar la comunicación y vamos a volver a llamar porque por momentos se entrecorta, a ver si puede llegar a ser un tema de wifi, un tema de comunicación. Y también qué interesante lo que está diciendo de esperar, cómo nos quedamos a veces en la espera, acostumbrarse a esperar. Esa costumbre. Carlos, volvimos a conectarte por las dudas porque había momentos que se bajaba la señal. Continúa con esa espera. ¿Es una espera que desespera? ¿Es una espera que es un letargo? ¿Qué es, Carlos? Es una espera que genera, no, es más duro que una espera que desespera. Es una espera del sinsentido. Claro. No estamos hablando de una espera que desespera, porque en la desesperación hay deseo. Mm. Pensemos, ya salgamos del mundo del trabajo y pensemos un joven que desea a alguien, un nuevo, o a otro objeto de amor. Sí. Y está, me llama, no me llama, sonó el teléfono, a ver si es ella, a ver si es él. Sí. Es decir, ahí hay deseo, ahí hay desesperación, pero porque hay deseo. ¿Y cuando perdés cambio, el no. deseo y no hay goce? Pero eso no se da en el trabajo. Estamos hablando de un colectivo social que ha sido educado para que no tenga deseo. Ahí está. ¿Eh? O sea, no es necesario el deseo, solamente sobrevivir. Carlos, y cuando perdés el deseo, ¿qué estás perdiendo? El proyecto. Bien. Y cualquier sociedad se sostiene con un proyecto. No hay posibilidad de que una sociedad se desarrolle en el tiempo sin un conjunto de proyectos grupales o colectivos que devengan en un proyecto social. Clarísimo. Y eso en la Argentina hace muchos años que no existe, porque cada vez está más fragmentada la sociedad. Y esto es resultado de que la pobreza, no solo en Argentina, responde al capitalismo, no es un tema de un gobierno o de otro gobierno. Y aceptar esto, estoy corriendo algo para no tener frío, por eso ese ruido. Sí. Y aceptar que el capitalismo es barbarie y que el capitalismo es generador de pobreza sistémica y estructural, es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? ¿Cómo hacemos para pensar nosotros, vos, yo, de vivir una sociedad que no sea capitalista? Es más fácil pensar que se acaba el mundo a que se acabe el capitalismo. Es verdad. Todos tenemos en algún lugar, cuando vemos cosas en la televisión, inundaciones y eso, podemos pensar, esto viene mal, en algún momento están diciendo que, no sé, 20, 30 años se va a inundar la ciudad de Buenos Aires. Sí. Escuché algo de eso. Bueno, podemos pensar que eso puede suceder, pero no podemos pensar que se acabe el capitalismo. Es Pero verdad. ¿cómo podemos cambiar una estructura social si nosotros tememos porque estamos adentro de ella? Cuando hablamos de la confluencia psicosocial, ¿qué me podés decir? Bueno, ese nombre se constituyó ya hace muchos años. Armamos un equipo de colegas que estábamos trabajando en organizaciones. ¿Y por qué esto de la confluencia? Porque el desarrollo de la psicología social en la Argentina hizo mucho hincapié en el tema de los grupos. Sí. Y en mi caso, siempre me interesó ver cómo podíamos articular el tema del marco teórico de la psicología social con los procesos de cambio al interior del mundo del trabajo. Vos hablás de Pichon Rivière. Claro, exactamente. Y cuando hablo del mundo del trabajo, hablo de empresas, de cooperativas, por eso nosotros fundamos
con Cito Lema la universidad, en una fábrica recuperada, la Universidad de los Trabajadores, Sí, con sindicatos, con movimientos sociales, eh, en- con un grupo de teatro, porque también hay creatividad, pero hay trabajo. qué bien. Y a partir de ahí es que nosotros empezamos a desarrollar esto hace ya más de 35 años. Mm. Eh, ¿Qué más puedo decirte de eso? Y Bueno, a partir de ahí, bueno, después, sí, en esta decime. confluencia, ¿qué confluye? Bueno, yo lo que suelo decir es que en realidad es un lugar donde vienen personas que llegan de diferentes partes, Bien. porque yo en este momento estoy trabajando dentro de un conflicto, dentro de una empresa recuperada, y de golpe al otro día cambio de ropa y estoy trabajando con una empresa que me ofrece servicios financieros. O sea Bien. que el concepto es que el eje está puesto en el mundo del trabajo y las personas pueden trabajar en diferentes lugares. Qué bien. Y, y que el sufrimiento, la alienación de la necesidad del proyecto, la necesidad de la construcción del carácter y las certezas para transformar algo que no genere eficiencia o que te produce dolor, pasa en todos lados. Y para Mm. lograrlo, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Que las personas que trabajan en un ámbito puedan entre ellos ponerse en posición de aprendizaje. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Cuando vos trabajás en un ámbito durante mucho tiempo, ya pensás que conoces al otro Sí. y que el otro piensa como piensa. Mm. Y el otro piensa como piensa porque piensa lo mismo de vos. Mm. Entonces ahí hay una situación que está estereotipada. Sí. Nuestro trabajo es cómo romper esas naturalizaciones y esas situaciones estereotipadas para darse cuenta que también en el otro, aunque hace mucho que lo conozco, puedo descubrir otra persona si yo me pongo en posición de aprendizaje respecto a él o a ella, y Mm. esa persona también lo hace conmigo. Qué bien. Que nosotros somos algo más que lo que creemos conocernos. Fantástico. En relación a lo que decís también, Carlos, me parece muy interesante porque tomás de Pichon Riviere está la teoría de los grupos y también de Jacob Levi Moreno, pero lo adaptás a lo que es el mundo del trabajo, las organizaciones sindicales, el trabajo en sí, lo cual me parece muy, pero muy interesante, porque no te quedas en la psicología social más tradicional, sino que lo implementás y lo pones en la acción. Sí, de alguna manera es eso, porque la necesidad que yo he tenido ahí en los 90 es cómo hacía para que tampoco trabajar desde el management en el mundo del trabajo, en las grandes empresas, en las mil líderes. O sea, desde el management, que es, no deja de ser expresión de una cultura sajona, cuando nosotros somos latinos. Mm, Entonces, por un lado es la psicología social, como la conocemos, no alcanzaba para esos lugares, claro, pero tampoco era el management lo que daba cuenta de cómo exacto, cambiar, pues, cómo generar potencia a los procesos de cambio. Y exacto. ahí se dio esta confluencia. Ah, clarísimo al respecto. Preguntarte cómo ves al mundo sindical en esta organización. Y el mundo sindical, hace ya muchos años, yo creo que viene desde la época del menemismo, pasa por una crisis. Y esta crisis tiene que ver con, yo hoy hablaba de, cuando yo era chico me hacían tomar distancia porque me tenían que sumar al Sí. mundo de la fábrica. Mm, El peronismo, que nosotros creemos conocer, en realidad es la expresión del proceso del año 45 a 55, mm, y ese peronismo se constituyó porque la mayoría de las personas trabajaban en fábricas, es o aún verdad. los que trabajaban en empresas. De golpe uno veía fotos de 25, 30, 40 personas, todos escribiendo a máquina, hombres y mujeres. O sea, estaba todo armado casi como una lógica militarizada. No sé si me sé explicar. Clarísimo. Todos tenían, todos tenían roles, todos tenían funciones. Algo Las, mecanizado.
Claro, claro. ¿Te Y acordás la dentro de esa película de lógica, Charles Chaplin que también se analiza mucho en psicología claro, social? claro, esa es la mejor expresión de esa película Tiempos Modernos. En Exactamente. esa lógica es que se construye el peronismo, donde, como se decía, la columna vertebral del peronismo era la clase trabajadora. Mm, Eso entra en crisis ahí por los mm. 80, sí, entre 80 y 90, ahí Sí, cuando Reagan y Margaret sí. Thatcher hacen pelota Mm, el mundo occidental, porque no sabemos, nosotros cuando decimos se destruyó el mundo, no, el mundo occidental, nosotros del otro lado poco es lo que sabemos y demasiado opinamos por lo poco que sabemos. sí, es verdad. Y esa ruptura hace fuerza en la Argentina en el momento que aparece el menemismo, porque en realidad todo lo que viene después es producto de un importante cambio social, cultural y político que generó el menemismo. Estemos de acuerdo o no con lo que hizo el menemismo. Bien. Porque en realidad ahí es cuando aparece la primera crisis, que esa primera crisis se da, después viene el tema de lo político, cuando Barrio Nuevo arma una CGT y Ubaldini arma otra, esos son temas políticos. Mm, Pero hay algo más, para mí, desde mi perspectiva, mucho más crítico, que es que a partir de que se acaba esa etapa que se llamó el Fordismo, y yo traté de poner algunos ejemplos recién, sí, sí. empiezan a aparecer otros procesos productivos que el sindicalismo no supo comprender. Por ejemplo. Y por ejemplo, todo el proceso tecnológico que se da en las empresas, Bien. eh, podría hablar de empresas siderúrgicas, de empresas comestibles, o sea, hay una empresa, no voy a dar el nombre, donde hacen dulces, Sí. eh, tienen maquinaria un poco vieja, de hace unos años, hará como 15 años yo trabajé en una de ellas, y los ingenieros de alimentos querían sistematizar el proceso. Mm, Y había un conflicto, yo bueno, fui a trabajar por esa situación. ¿Y cuál era el conflicto? Imagínate el dulce de batata, el dulce de sí. membrillo, esas cosas. Bueno, los operarios y los supervisores de donde se hace eso, la fruta o la verdura se pone en grandes ollas, fuentes, Sí. y a partir de ahí después viene todo el proceso y vos comprás después el pedacito de membrillo. Sí. Entonces, los ingenieros le decían que tenían que sistematizar. Mm, Esto está en San Luis. Y ellos me contaban a mí, porque no había día, estaban peleados, pero peleados de bronca, como que sí. todo el mundo pensaba que el otro lo ocultaba. Y decía, mire, esto es así. Acá llega la verdura o la fruta. Nosotros tenemos que ver el grado de maduración. Y depende del grado de maduración es cómo la vamos a desarrollar, lo tenemos que cocinar. Pero también tenemos que tomar en cuenta si es verano o invierno, Claro. si hay humedad o no hay humedad. Mm, Porque todo eso influye en la cocción. mm, Claro, los que venían formados de la universidad venían con un Excel para llenarlo. mm. ¿Me sé explicar? Clarísimo. Y los otros quedaban afuera. Claro, entonces esos son los procesos tecnológicos que se van adecuando. Yo he conocido una de las fábricas de fabricaciones militares, Claro. fábrica de explosivos, y Mm, bueno, y ellos trabajaban con tecnología bastante antigua. mm, Y entonces, como trabajaban con una tecnología antigua, había muchas cosas que tenían que ver con lo artesanal. Un día me explican a mí cómo se hacía la nitroglicerina, que es un sí. producto que si se mueve explota. Pero también esa nitroglicerina se utiliza para los marcapasos. Claro. Entonces, todos los años, cuando empezaban el proceso de la nitroglicerina, limpiaban todo, no sé cómo era eso. Entonces en un momento me lo cuentan y me lo explican. Entonces me dicen, bueno, y hay un momento que, bueno, depende del sonido que hace esto, porque eran maquinarias viejas. Bueno, a partir de ahí hacían una modificación técnica.
Yo estaba durmiendo en el interior de esa fábrica. Sí. Me despierto a la madrugada, así me sobresalto, estaba con otro compañero y se asustó el otro. Sí. Me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, porque estábamos tratando de comprender los procesos de aprendizaje, de cómo se transmite el conocimiento. Bien. Entonces yo le digo a este otro compañero, que se pegó un salto que salté de la cama, le digo, Sí. ¿cómo se transmite el ruido? ¿Cómo te hago yo para explicarte a vos, para que vos entiendas cuándo ese ruido te está dando una señal productiva? Sí. No es inexplicable. No se puede transmitir el conocimiento del sonido si el sonido no existe. Qué bien, qué Porque es que en un interesante. momento cambia el sonido y ahí te das cuenta. Y eso Exacto. solamente lo percibe, lo permite el oficio, el Exactamente. conocimiento. Bueno, Exactamente. con esto te explico este tema de la dificultad de los cambios tecnológicos y la dificultad de muchos dirigentes sindicales que hace mucho que no pisan las oficinas o las fábricas, entonces le hablan de cosas que desconocen. Excelente. Carlos, como te traje tiempos modernos, me gustaría también hablar de qué opinas de, para finalizar y da para tanto más, El amo y el esclavo. ¿Cómo está hoy? Uh, no sé. Yo soy de los que cuando no sabe, no sabe. Pero no sé contestarlo, no es que no sé a qué te referís con el Sí, tema del amo sí, y el esclavo. sí. En realidad a lo que me remite esta pregunta tiene que ver con que en este nuevo proceso histórico, más que amos y esclavos, yo soy esclavo de mí mismo. Qué bien, qué bien. Porque sí, laboralmente lo pienso. Porque si en realidad yo no tengo un lugar en el mundo laboral, seguramente me han formado para hacerme creer que es mi culpa. Exactamente. Mm. Entonces, ahora el tema más complejo es que antes, hay un tema interesante para pensar, que antes el imperio o los imperios necesitaban ocupar los territorios para apoderarse de las riquezas de los países. Ahora el territorio que tienen que ocupar es el mundo subjetivo, las personas, la mente de las personas. Ya no hace falta más guerras al interior de lo que sería Occidente. Mm. Las guerras de Occidente son con Oriente. Exacto. Pero dentro del mundo occidental ya no hacen falta guerras, porque lo que hay que hacer es capturar tu subjetividad, tus valores, tus Exacto. pensamientos. Y en ese sentido, el tema es que el amo y el esclavo está dentro mío. Qué verdad. ¿Mm? Entonces, a mí me somete a quién? Yo mismo. Mm, Yo mismo. ¿Mm? mm. Yo mismo me flexibilizo. Si aparece más trabajo y no doy abasto, y bueno, igual lo voy a tratar de agarrar porque, viste, después si hay malaria no tengo plata. Entonces me Excelente. autoexploto. Excelente. Brillante. Ay, Carlos, qué placer me da hablar contigo. Ha sido un lujazo tenerte. Y aparte es Bueno, como ir escalando en el pensamiento y qué lindo poder pensar juntos. Ojalá esto le haya pasado también a nuestros oyentes. Un lujo, mi querido Carlos Martínez. Gracias por estar siempre, desde siempre, y espero el tercer capítulo. Cuídate mucho. bueno, espero que en el próximo pueda estar presente ahí, corporalmente. Va a ser un lujazo, verdaderamente. Bueno, Un placer un enorme. beso, un beso grande, que estés Chao, bien. maestro, chao. Y estuvimos con él, si hablamos de confluencia psicosocial, si hablamos de psicólogo social, si hablamos de la Universidad de los Trabajadores, hablamos del gran Carlos Martínez. Y ahora sí, quédate porque se viene otro programa, tenemos toda una continuidad en esta tarde, así que ha sido un placer estar en Cultura Energética. Se viene Cultura Lechera, pero ahora lo único que te digo es
si querés continuar con Cultura Energética, el próximo jueves y viernes de 14 a 15. El jueves también de 15 a 16 El Transformador, pero tenemos una continuidad de lujo en el día de hoy. Cultura lechera, confesiones de una máscara, ATR a toda rosca, La Rocola, y se nos vino la noche, Sunfly, quédate, la mejor música aquí en FM Radio Cristal 94.9.